Un pobre pescador vio un extraño contenedor tirado en la orilla después de una tormenta. Lo abrió pensando que encontraría basura, pero lo que había dentro lo hizo llorar y cambió su destino para siempre. Suscríbete al canal y escribe en los comentarios de qué país eres. Liam Carter vivía en una pequeña aldea pesquera perdida en una de las zonas más tranquilas del Océano Pacífico Central. Un lugar donde el horizonte parecía ser siempre el mismo y donde los días se repetían con una monotonía casi ritual. La aldea estaba formada por un puñado de casas de madera desgastada por la humedad y el salitre, techos remendados una y otra vez, paredes pintadas con colores que el viento se encargaba de borrar con el tiempo, y un ambiente que mezclaba la resignación de la vida dura con la serenidad de quienes habían aprendido a no esperar demasiado del destino. Para Liam, este rincón del mundo lo era todo. Allí vivían sus padres, sus hijos, sus recuerdos y su esperanza. Una esperanza que a veces parecía tan frágil como la red que remendaba cada noche. Cada amanecer comenzaba de la misma manera. El sonido de las olas golpeando contra la costa despertaba a Liam antes incluso de que el sol asomara por el horizonte. Se vestía en silencio, tratando de no despertar a su familia. Tomaba una taza de café aguado y salía al exterior para respirar el aire fresco que llegaba desde el mar. Su viejo bote de madera, un compañero fiel pero cansado, lo esperaba siempre en el mismo sitio, amarrado a un pequeño muelle improvisado. Era una embarcación que había visto mejores tiempos. La pintura desprendida dejaba al descubierto las tablas húmedas y erosionadas. Las cuadernas más antiguas crujían con cada movimiento y el motor emitía un sonido que recordaba más a una súplica que a una máquina funcionando. Aún así, Liam lo conocía pieza por pieza y confiaba en él más de lo que nunca confió en cualquier fortuna. Sabía que la pesca no era un oficio de abundancias. Algunos días regresaba con lo suficiente para pagar la comida, el combustible y quizás algo más para la semana. Otros días, en cambio, volvía con la red casi vacía, sintiendo el peso del fracaso sobre sus hombros. Aún así, no tenía otra opción. Ese era el trabajo que su padre le enseñó y el único que le permitía alimentar a su familia. Y aunque la aldea viviera del mar, no todos lograban arrancar de él un sustento digno. Liam, por su parte, era perseverante, pero la perseverancia no siempre paga las cuentas. Aquella mañana, sin embargo, comenzaba especialmente mal. El cielo estaba encapotado, de un gris uniforme y amenazante, y la brisa húmeda anunciaba un mal presagio. El mar no estaba embravecido, pero sí inquieto, con oleajes irregulares que dificultaban la estabilidad del bote. Liam avanzaba lentamente, tratando de mantener el rumbo, mientras el motor protestaba con un sonido hueco y ronco. Por más que cambiaba de zona, por más que revisaba sus viejos puntos de referencia, donde alguna vez había conseguido buena pesca, las redes volvían a salir casi vacías. Solo algunos peces pequeños quedaban atrapados, insuficientes para justificar el esfuerzo de toda una mañana. A medida que avanzaban las horas, la frustración de Liam crecía. Sabía que no podía volver hacia la aldea. Sabía que sin un buen día de pesca, el resto de la semana sería aún más difícil de lo habitual. Cada lanzamiento del anzuelo, cada maniobra del bote, cada intento parecía traer consigo un eco de derrota. El cansancio comenzaba a hacer mella en su cuerpo. Los brazos dolían, la espalda se resentía y la mente empezaba a pensar en lugares oscuros, llenos de dudas y miedos. Aún así continuaba, porque para Liam rendirse no era una opción. Fue entonces cuando ya pensaba en regresar a casa con las manos casi vacías, que algo inusual llamó su atención. Había un destello lejano, un brillo pequeño pero constante en una de las playas deshabitadas de un islote cercano. Ese islote lo conocía de memoria. No tenía nada especial, no era buen sitio para pescar, y acostumbraba a rodearlo sin siquiera mirarlo. Pero aquel reflejo era extraño, demasiado regular, demasiado limpio para ser un fenómeno natural. Liam parpadeó. Creyó que tal vez era su imaginación, quizá un simple reflejo del agua, pero el brillo permanecía allí, justo donde la arena se unía con la línea del mar. Durante unos segundos dudó. Tenía poco combustible. El día ya estaba casi perdido, y cualquier desvío significaba arriesgar el regreso. Pero el brillo lo inquietaba. El sentido práctico le decía que seguramente era solo un pedazo de metal
arrastrado por la marea. Tal vez un viejo trozo de barco oxidado, nada que valiera realmente la pena. Sin embargo, algo más profundo, casi instintivo, lo empujaba a acercarse. En momentos desesperados, incluso los destellos sin sentido parecen señales del destino. Y Liam, derrotado por la mañana y por sus pensamientos, decidió que valía la pena investigar. Giró el timón y llevó el bote hacia la dirección del islote. El motor gimió con un ruido prolongado como si se quejara por la nueva decisión, pero obedeció. El viaje no fue largo, pero sí tenso. Cada ola golpeaba contra la frágil estructura del bote. Cada vibración del motor hacía temer que se detuviera por completo. Cuando por fin llegó a la orilla, respiró hondo antes de saltar sobre la arena. El islote estaba silencioso, salvo por el viento que arrastraba un olor a algas húmedas y por el sonido de las aves marinas que volaban en círculos sobre el horizonte. No había huellas, ni señales de presencia humana. Nada que indicara que alguien hubiera pisado ese lugar en mucho tiempo. El brillo que había visto desde lejos ahora parecía provenir de algo mucho más grande de lo que había imaginado. A medida que avanzaba, sus pasos hundiéndose en la arena húmeda, fue distinguiendo una forma rectangular enorme, cubierta en parte por sedimentos, salitre, incrustaciones marinas y restos de algas. Era un contenedor. Un contenedor metálico del tamaño de los que transportan mercancía en buques de carga, pero envejecido por años de abandono y exposición. Una de sus esquinas estaba hundida en la arena, como si el mar lo hubiera arrojado allí sin cuidado. La pintura estaba descascarada, las paredes corroídas por la sal y el óxido, y los restos de antiguos números y letras eran apenas visibles bajo la capa de desgaste. Liam se quedó de pie frente a él, tratando de procesar lo que tenía delante. No era común encontrar algo así en un islote tan remoto. Dio una vuelta alrededor del contenedor, observando con atención los detalles. Las bisagras estaban cubiertas de costras de óxido. Las paredes laterales presentaban abolladuras profundas y restos de caracolas adheridas a la superficie. Era la evidencia silenciosa de que aquel contenedor había viajado durante mucho tiempo, quizá años, en manos del mar, hasta quedar varado allí, lejos de cualquier ruta habitual. Al acercarse a las puertas, descubrió un gran candado oxidado, enorme y pesado, cuya solidez parecía desafiar tanto al tiempo como al salitre. Intentó abrirlo con las manos, pero estaba completamente bloqueado. Trató de mover las puertas, empujándolas con fuerza, pero no cedieron ni un milímetro. Miró alrededor en busca de una piedra grande y al encontrar una comenzó a golpear el candado. Los golpes resonaban en el aire vacío del islote, pero el metal no se rompía. Luego usó el mango de su viejo cuchillo para hacer palanca, sin éxito. Cada intento solo lograba arrancar más fragmentos de óxido y cansar sus brazos. Tras varios minutos sin lograr nada, Liam sintió el agotamiento recorrerle el cuerpo. El sudor le caía por la frente, mezclándose con el polvo salado que arrastraba el viento. Supo entonces que no podría abrir el contenedor solo con sus manos y herramientas improvisadas. Necesitaba instrumentos de verdad, algo con suficiente fuerza para romper el candado. Miró una última vez el enorme objeto frente a él, tratando de descifrar qué podría haber dentro. Restos de carga inútil, materiales corroídos, algo abandonado tanto tiempo que ya no tuviera ningún valor. Pero algo en su interior no lo dejaba irse sin intentarlo. Regresó al bote con pasos firmes, decidido. Subió a bordo y revisó las pocas herramientas que llevaba consigo para emergencias. Un viejo martillo de mango de madera, un sacaclavos oxidado y un pequeño cortafríos. No era un equipo ideal, pero era todo lo que tenía, y algo dentro de él le decía que debía intentarlo. Con las herramientas en mano volvió a la costa, avanzando de nuevo hacia el contenedor con una determinación renovada, como si una fuerza invisible le indicara que continuar era lo correcto. El sol comenzaba a abrirse paso entre las nubes, proyectando un brillo débil sobre el metal corroído. Liam respiró hondo. Sabía que romper aquel candado sería difícil, pero también sabía que no podía rendirse. Algo lo había llevado hasta ese lugar, y aunque no entendiera aún qué era, sentía que no debía ignorarlo. Se colocó frente al contenedor, tomó el martillo con ambas manos y se preparó para golpear. Y ese instante, ese breve silencio antes del primer choque,
Fue el momento en que comprendió que su vida estaba a punto de cambiar, aunque él todavía no lo supiera. Liam se quedó inmóvil unos segundos frente al contenedor, con el martillo en la mano y la respiración un poco acelerada. Había algo en ese silencio del islote, en el murmullo lejano de las olas y en el olor denso del salitre, que hacía que el momento pareciera más grande de lo que era. Tal vez era solo cansancio, tal vez una sensación anticipada de que aquel día marcaría una diferencia en su vida. Pero Liam notó un leve estremecimiento mientras levantaba el martillo y lo dejaba caer con toda la fuerza que tenía sobre el candado oxidado. El golpe resonó con un eco metálico, como si el contenedor hubiera despertado de un largo sueño. El primer golpe apenas dejó una marca. El candado vibró, desprendiendo una pequeña lluvia de polvo rojizo, pero se mantuvo firme. Liam apretó los dientes, ajustó el agarre y volvió a golpear. Esta vez el sonido fue más hueco, y él sintió cómo la vibración le atravesaba los brazos. El martillo le parecía cada vez más pesado, el aire más húmedo, el sudor comenzaba a pegarle la camiseta al cuerpo. Aún así, continuó. No podía detenerse, no después de haber llegado tan lejos. Cada golpe era un diálogo entre él y el metal. Golpeaba con furia, con esperanza, con desesperación, con todas las sensaciones acumuladas durante años de trabajo duro. Cada impacto le devolvía un rugido, como si el contenedor se resistiera a lo que él intentaba hacer. El viento soplaba más fuerte ahora, arrastrando consigo un olor más intenso a mar y algas, y el ruido repetitivo de los golpes parecía mezclarse con el sonido de las olas. Liam respiraba cada vez con más dificultad, los músculos de sus brazos ardían, y el sudor le caía por la frente y le nublaba la vista. Hizo una pausa breve, apoyando el martillo contra su muslo y flexionando los dedos para que la sangre volviera a circular. Miró el candado. A pesar del esfuerzo, apenas se notaban pequeñas hendiduras en el metal abollado. Pero no era suficiente, no aún. Levantó nuevamente el martillo y redobló los esfuerzos. Golpeó el candado en diferentes ángulos, intentó forzar la bisagra, empujó con el sacaclavos, tratando de hacer palanca. El metal resistía con terquedad, como si el tiempo le hubiera dado una fuerza nueva en vez de arrebatarle la antigua. Con cada golpe, Liam sentía que parte de su energía lo abandonaba. Sus respiraciones se tornaban más cortas y rápidas, el movimiento de sus brazos más torpe, y la frustración comenzaba a apoderarse de él. Aún así, había algo dentro de él que se negaba a aceptar la derrota. Tal vez era la misma fuerza que lo llevaba al mar cada día, incluso cuando las probabilidades estaban en su contra. Tal vez era su instinto, o tal vez era que necesitaba creer que aún era posible un cambio en su vida. Lo único que sabía con certeza era que no podía irse sin abrir ese contenedor. Golpeó una vez más, y otra, hasta que en un instante casi imperceptible, justo al final de un golpe dado con más rabia que técnica, el candado emitió un crujido profundo y se deformó ligeramente. Liam sintió cómo el sonido le atravesaba el pecho como un impulso renovador. Recuperó el aliento, acomodó las manos en el martillo y volvió a golpear exactamente en el mismo punto. Esta vez el crujido fue más evidente. El candado se dobló sobre sí mismo, las capas exteriores de óxido se desprendieron en una lluvia rojiza, y un sonido sordo indicó que algo interno comenzaba a ceder. El corazón de Liam se aceleró, estaba cerca, lo sentía. Apretó los dientes, levantó el martillo por encima de la cabeza y descargó toda su fuerza en un solo golpe más. El candado cedió de inmediato. El metal roto cayó a la arena en un silencio sorprendente, como si lo peor hubiera terminado. Liam soltó una risa entrecortada, mezcla de alivio y agotamiento, mientras se apoyaba en sus rodillas para recuperar la respiración. Sus brazos temblaban, su espalda estaba cubierta de sudor, y su cabeza daba vueltas, pero lo había logrado. Se incorporó lentamente y tomó las puertas del contenedor. Las agarró con ambas manos y tiró hacia sí, primero con suavidad y luego con más fuerza. Las bisagras emitieron un chirrido grave, como si protestaran por tener que moverse después de tantos años inmóviles. La puerta se abrió apenas un par de centímetros, dejando salir un olor denso, a humedad atrapada, a objetos encerrados durante demasiado tiempo. Liam volvió a tirar, esforzándose por abrirla más,
hasta que finalmente logró aprovechar la fuerza de su cuerpo para abrir ambas hojas de par en par. Frente a él apareció una imagen inesperada. Nada de maquinaria, nada de restos de naufragio, nada de chatarra sin valor. En su lugar, había decenas de cajas de madera perfectamente apiladas, una sobre otra, ocupando casi todo el interior del contenedor. Las cajas parecían en buen estado, sorprendentemente bien conservadas para haber pasado tanto tiempo allí. Liam se quedó quieto unos segundos, intentando procesarlo. Después de todo el esfuerzo, ver cajas de madera fue casi decepcionante. Cajas comunes, simples, sin inscripciones claras visibles desde donde estaba. Nada que justificara la lucha contra el candado, nada que indicara que había encontrado algo valioso. Durante un instante, pensó en marcharse sin más. Quizá estaba perdiendo el tiempo. Las cajas podían estar vacías o contener mercancía sin importancia. Pero el cansancio que sentía y el hecho de haber llegado hasta allí le obligaban moralmente a abrir al menos una. Era como una deuda consigo mismo. Se acercó a la primera caja, metió el extremo del cortafríos en la rendija entre las tablas y presionó con fuerza. La madera resistió un momento. Luego cedió con un estallido, liberando una nube de polvo fino que se elevó en el aire. Cuando retiró la tapa, un olor cálido, dulce y sorprendentemente intenso lo envolvió. Era un aroma que contrastaba radicalmente con el olor salado y húmedo del islote. Un aroma tan puro y potente que por un instante Liam creyó que estaba soñando. Miró dentro de la caja y vio cientos de vainas de un marrón oscuro, casi negras, perfectamente alineadas. Era vainilla. Vainilla natural de alta calidad, de la clase que solo había visto una vez en una feria comercial hacía años, y cuyo precio era tan elevado que había pensado que nunca en su vida estaría cerca de algo así. Liam sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo. La dulzura del olor lo llenó de un mareo breve, y tuvo que apoyar la mano en el borde del contenedor para no tambalearse. La caja estaba llena. No era una muestra o un resto, era un cargamento. Cerró la caja y abrió otra, como si necesitara confirmarlo. Y luego otra más. Todas eran iguales, todas repletas de vainas de vainilla cuidadosamente almacenadas. Cada caja representaba una cantidad de dinero que Liam ni siquiera sabía calcular con exactitud. Cada vaina era como un pequeño tesoro, un producto tan raro como frágil, cuya conservación en ese estado era casi un milagro. Se inclinó para examinar las etiquetas de los extremos de las cajas. Estaban borrosas, algunas completamente descoloridas, otras cubiertas de manchas de sal y óxido. Apenas podían distinguirse restos de números o símbolos. Nada lo suficientemente claro como para identificar la compañía que las había enviado o el país de origen. Era evidente que habían pasado años desde que esas cajas habían sido almacenadas y que el mar se había encargado de borrar parte de su historia. Mientras permanecía allí, inclinado sobre las cajas, la magnitud de su hallazgo empezó a tomar forma poco a poco. Si aquellas cajas realmente eran lo que parecían, si ese cargamento de vainilla había sido perdido hace años, podría valer una pequeña fortuna. Una fortuna mayor de la que un pescador como él podría ganar en décadas de trabajo. Pero junto con la emoción también apareció un temor profundo. Un cargamento así no desaparece sin que alguien lo note. Y si era valioso, podía haber quien reclamara ser su dueño. Quizá una empresa, quizá una aseguradora, quizá algún grupo que preferiría que nadie supiera de su pérdida. Liam se quedó un largo rato dentro del contenedor, observando las cajas en silencio, como si estuviera frente a una criatura dormida que podría despertarse con cualquier movimiento brusco. Sintió el peso de la decisión que tenía que tomar. Podía intentar llevarse las cajas en secreto, vender la vainilla en el mercado negro o a comerciantes conocidos. Pero ese camino era peligroso, incierto y contrario a todos los valores con los que había crecido. Su padre siempre decía que la honestidad podía costar caro, pero que la deshonestidad costaba más. Por primera vez en su vida, esas palabras se sentían como un puente hacia algo que no entendía del todo. Dejó escapar un suspiro largo y profundo. Sabía lo que debía hacer. No tenía derecho a ocultar un hallazgo así. Ni para bien ni para mal, tenía que informar a las autoridades. Si el cargamento tenía dueño, volvería a él. Y si no lo tenía, entonces...
Tal vez su vida podría cambiar. Lentamente cerró las tapas de las cajas que había abierto, dejó el interior tal y como estaba y salió del contenedor. Volvió a cerrar las puertas, aunque sin el candado, y se quedó un instante contemplando la estructura metálica oxidada. El viento soplaba más fuerte ahora, levantando pequeños remolinos de arena a su alrededor. Se sentía extraño, como si hubiera abierto una puerta simbólica además de una real. Con paso firme, aunque cansado, caminó hacia su bote. Cada paso era más pesado que el anterior, no por el esfuerzo físico, sino por el peso de lo que acababa de descubrir. Subió al bote, encendió el motor con esfuerzo y miró una última vez hacia el contenedor antes de partir. El sol se filtraba entre las nubes y caía sobre el metal envejecido, dándole un brillo apagado pero inquietante. Liam sintió un nudo en la garganta. Era consciente de que su vida estaba a punto de tomar un rumbo inesperado, aunque todavía no sabía hacia dónde lo llevaría ese nuevo camino. Mientras navegaba de regreso a la aldea, el olor persistente de la vainilla parecía seguirlo, impregnado en su ropa, en su piel, en sus pensamientos. Y en el fondo de su corazón, una mezcla de miedo, esperanza y responsabilidad se entrelazaba sin remedio. Algo había comenzado, algo que lo alejaría para siempre del hombre que había sido esa misma mañana. El mar, silencioso y paciente, guardaba sus secretos, pero ese día había revelado uno. Y Liam, sin darse cuenta, ya había comenzado a cambiar. Cuando Liam llegó al puerto esa tarde, llevaba aún en la piel el olor dulce y persistente de la vainilla, mezclado con el salitre, como si el hallazgo del contenedor lo hubiera marcado de una manera que no lograba comprender del todo. Amarró su viejo bote con manos temblorosas, no solo por el cansancio físico del día, sino por la tensión que le recorría el cuerpo desde que cerró las puertas del contenedor. A pesar de que la aldea seguía con su rutina habitual, él ya no era el mismo hombre que había salido esa mañana a enfrentar la incertidumbre del mar. Sentía que llevaba dentro un secreto demasiado grande, algo que podía cambiar su destino para siempre. Y ese peso lo acompañaba en cada paso que daba. Mientras se trasladaba hacia las oficinas administrativas del puerto, las personas que encontraba en el camino lo saludaban con la acostumbrada cordialidad, pero Liam apenas podía responder. Tenía la mente ocupada por un torbellino de pensamientos inciertos. Sabía que debía contar lo ocurrido, que era lo correcto, que no podía guardarse algo así. Pero también temía que nadie le creyera o que lo confundieran con un oportunista que intentaba reclamar un tesoro perdido. Aún así, siguió adelante, impulsado por esa misma honestidad que lo había guiado durante toda su vida. Al entrar en la pequeña oficina de la autoridad marítima, el sonido del timbre en la puerta llamó la atención del encargado. Un hombre de edad avanzada con el ceño siempre arrugado, como si cada visita fuera un inconveniente. Liam respiró hondo antes de hablar, explicando con calma que había encontrado un contenedor en un islote cercano y que contenía algo valioso. El hombre levantó una ceja, claramente incrédulo. No era la primera vez que alguien afirmaba haber encontrado algo en las playas tras una tormenta, pero casi siempre se trataba de piezas inservibles, madera rota, redes viejas o pequeños objetos sin importancia. Sin embargo, había algo en el tono de Liam, en su nerviosismo contenido, que provocó que el hombre le prestara más atención. Pidió detalles, y Liam los dio uno por uno. La ubicación exacta del islote, el aspecto del contenedor, su estado, cómo había tenido que romper un candado oxidado y cuántas cajas había en su interior. Evitó mencionar la vainilla de inmediato porque temía que la magnitud del hallazgo pudiera hacer perder credibilidad a su historia. Pero cuando el encargado comenzó a sospechar que se trataba de residuos peligrosos o de algo ilícito, Liam decidió revelar la verdad. Con voz baja pero firme, dijo que el contenedor estaba lleno de vainas de vainilla, perfectamente conservadas. El silencio se apoderó de la oficina durante unos segundos. El hombre frunció aún más el ceño, sorprendido, desconfiado. Vainilla. Un cargamento entero. Era algo tan inesperado que incluso un veterano del puerto como él necesitaba tiempo para digerirlo. Después de una pausa larga, tomó su teléfono y llamó a un superior, informando de lo ocurrido. Mientras hablaba, miraba a Liam como si intentara leer en sus ojos la verdad exacta de los hechos. Un equipo de inspección sería enviado en las próximas horas,
o quizá al día siguiente. Liam tendría que esperar. La noche cayó sobre la aldea con una calma engañosa. Aunque el cielo estaba despejado, Liam sentía el peso de la incertidumbre. Durante la cena, apenas pudo probar bocado. Su familia notó su inquietud, pero él evitó entrar en demasiados detalles. No quería generar falsas expectativas, ni sembrar esperanzas que luego podrían desvanecerse. Trató de dormir, pero el sueño lo esquivaba. La imagen del contenedor, de las cajas alineadas y del aroma dulce que aún parecía impregnar su memoria, lo acompañó durante horas. Intentaba convencerse de que había hecho lo correcto al avisar a las autoridades, pero cada vez que pensaba en la posibilidad de perderlo todo, el miedo lo sacudía. A la mañana siguiente, un pequeño grupo de inspectores, acompañado por representantes del puerto, estaba listo para partir hacia el islote. Liam los guió en su propio bote, sabiendo que su embarcación era la única suficientemente liviana para acercarse a esa parte de la playa donde había encontrado el contenedor. Durante el trayecto, el sonido del motor llenaba el silencio incómodo que ninguno de los presentes sabía cómo romper. Liam se concentraba en mantener el rumbo, aunque su corazón latía con fuerza ante la perspectiva de lo que vendría. Cuando llegaron al islote, los inspectores caminaron directamente hacia el contenedor, tomando notas, observando el estado del metal corroído y las marcas prácticamente borradas del exterior. Tomaron fotografías, estudiaron la estructura, y uno de ellos destacó con sorpresa que el candado había sido roto recientemente. Liam explicó cómo había tenido que hacerlo, y los inspectores confirmaron que no había indicios de manipulación previa. Cuando abrieron las puertas, el aroma denso de la vainilla volvió a expandirse en el aire, sorprendiéndolos. Abrieron algunas cajas, verificaron el contenido, inspeccionaron varias muestras y las compararon con los datos conocidos sobre conservación y empaquetado de este tipo de mercancía. Las conclusiones preliminares fueron claras. El cargamento parecía ser auténtico y de gran valor. Su estado de conservación era extraordinario, casi milagroso, si se tenía en cuenta el tiempo que aparentemente había pasado en ese islote. La falta de documentos, marcas legibles o registros visibles hacía difícil determinar su origen exacto, pero los inspectores coincidieron en que debía tratarse de un envío perdido hacía muchos años. La siguiente etapa sería rastrear su procedencia. Durante semanas, las autoridades investigaron el origen del contenedor. Revisaron archivos de navieras, informes de tormentas pasadas, listas de cargas perdidas, registros de aseguradoras y cualquier dato que pudiera arrojar luz sobre la misteriosa desaparición. Así surgió un dato que parecía encajar. Hacía casi 10 años, un potente huracán había azotado una zona del Pacífico, ocasionando la pérdida de varios contenedores. Algunos fueron recuperados o avistados posteriormente, pero nunca hubo un registro claro de uno que contuviera un cargamento de vainilla. Además, la aseguradora responsable del buque afectado nunca recibió una reclamación por un envío de ese tipo, lo cual hacía suponer que el propietario original tampoco había reportado la pérdida, ya fuera por negligencia, desaparición de la empresa o circunstancias de las que ya no quedaban registros. Esta incertidumbre dio paso a un procedimiento legal. Dado que no existía propietario identificado y conforme a las leyes marítimas internacionales, había que determinar el destino del cargamento. La legislación sobre rescate de bienes perdidos en aguas abiertas establecía que, en ausencia de reclamaciones legítimas, el hallazgo podía ser adjudicado al descubridor, siempre y cuando se hubiera actuado de manera correcta y se hubiera informado a las autoridades, como era el caso de Liam. Sin embargo, el proceso debía pasar por un tribunal para que la decisión fuera oficial e irrevocable. Liam asistió a cada audiencia con el corazón en un puño. El ambiente en la sala era solemne, lleno de tecnicismos, con abogados y funcionarios discutiendo sobre derechos de propiedad, procedencias dudosas, la validez del informe de los inspectores y el marco legal aplicable. Él se sentía fuera de lugar, como un hombre común atrapado en un mundo al que no pertenecía, pero asistía con la misma determinación que lo había llevado a abrir el contenedor. Sabía que debía afrontar lo que fuera. Durante días la tensión lo acompañó a todas partes, mientras arreglaba redes, mientras comía, mientras miraba el horizonte desde la orilla. Su familia también lo sentía, aunque él intentaba no preocuparlos.
Algunos vecinos comenzaban a murmurar, a especular, a preguntarse qué pasaría si el cargamento se le adjudicaba. Otros, con un tono apenas disimulado de envidia, cuestionaban si un simple pescador merecía semejante fortuna. Pero Liam no se dejaba influir. Había hecho lo que debía hacer y solo le quedaba esperar el veredicto. Finalmente, llegó el día decisivo. En la sala, el juez expuso los resultados de la investigación. Confirmó que no existía dueño identificado, que no había reclamaciones en curso, que la aseguradora no había registrado la pérdida de ese contenedor y que según las leyes vigentes, el hallazgo podía ser adjudicado a Liam Carter. Las palabras resonaron en el aire como un trueno silencioso. Liam apenas podía creerlo. Era como si el mundo hubiera dejado de girar por un instante. Sus ojos se llenaron de lágrimas y no supo si eran de alegría, de alivio o de la simple liberación de una carga que había llevado por demasiado tiempo. Poco después del fallo, una gran empresa comercial dedicada a la distribución de productos naturales y especias se puso en contacto con él. Habían oído hablar del caso y estaban interesadas en adquirir todo el cargamento. Sus representantes fueron hasta el islote para evaluar la calidad de la vainilla y tras realizar sus propios análisis, confirmaron que el producto estaba en excelentes condiciones. Comenzaron las negociaciones. Liam, que nunca había tratado con grandes empresas, se sintió abrumado, pero los funcionarios del puerto lo asesoraron para garantizar que recibiera un pago justo. Finalmente, firmaron un acuerdo para comprarle todo el cargamento por $158,000. Una cifra impensable para él, una cantidad que superaba todo lo que había ganado en su vida entera como pescador. Al ver esa suma en los documentos, sintió miedo y vértigo. Era una bendición, sí, pero también una responsabilidad inmensa. Su vida estaba por cambiar de manera irreversible. Mientras regresaba a la aldea después de firmar el acuerdo, sintió que el viento del mar tenía un matiz distinto, como si soplara un aire nuevo, desconocido. El bote avanzaba con suavidad, y él se dejó llevar por la emoción, por el alivio y por una tímida esperanza. Había luchado toda su vida contra la incertidumbre del mar, y ahora, por fin, parecía que algo bueno emergía de sus profundidades. No sabía exactamente qué deparaba el futuro, pero sí sabía que ya no viviría en la pobreza constante que lo había acompañado desde niño. Y en ese pensamiento, por primera vez en mucho tiempo, encontró un descanso verdadero. Liam regresó a la aldea con el documento firmado aún temblándole en las manos, como si fuera un objeto demasiado frágil para sostenerlo, o demasiado poderoso para pertenecerle. La cifra de la venta danzaba en su mente con una mezcla de incredulidad y vértigo, como si en cualquier momento alguien pudiera interceptarlo y decirle que todo había sido un error, que la fortuna no estaba destinada a un pescador que había pasado la vida luchando contra mareas inciertas. Pero mientras atravesaba el muelle, sintió algo distinto, una liviandad que no había experimentado nunca. Ese peso que siempre lo acompañaba en el pecho, ese nudo persistente hecho de deudas, preocupación y cansancio, comenzaba a desatarse con una delicadeza casi imperceptible. Los primeros días después de recibir el dinero fueron confusos para él. Nunca había tenido tanto. Nunca había tenido ni la décima parte de lo que ahora figuraba en su cuenta. Pasaba largo rato mirándose las manos, preguntándose si realmente era el mismo hombre que había luchado contra el candado oxidado del contenedor, el mismo que había pasado noches enteras remendando redes a la luz de una lámpara tenue. Porque algo había cambiado, pero aún no sabía explicar qué. Sabía únicamente que tenía la responsabilidad de usar aquella bendición no como un escape momentáneo, sino como una oportunidad para construir algo que antes no existía. Su primer pensamiento fue su familia. Se levantó temprano una mañana y se dirigió a la casa de sus padres. Una estructura que había resistido tormentas y años de humedad, pero que mostraba signos evidentes de desgaste. Paredes agrietadas, un techo que se quejaba cuando llovía, ventanas que dejaban pasar el viento, como si ya no supieran cómo cerrarse por completo. Contrató trabajadores de una empresa local y comenzó a reparar todo lo que había sido pospuesto durante años. Sus padres lo observaban en silencio, sorprendidos, con una mezcla de emoción y temor.
como si temieran que toda esa ayuda fuera un sueño del que despertarían demasiado pronto. Pero Liam, con una calma extraña que no sabía de dónde provenía, les aseguraba que todo estaba bien, que todo era real, que al fin podían vivir sin preocuparse por la próxima tormenta o la próxima filtración. Mientras el techo nuevo era instalado y las paredes reforzadas, él observaba a sus padres como si los viera por primera vez en mucho tiempo. Sus rostros, marcados por años de trabajo duro, parecían suavizarse bajo la luz cálida del atardecer. Y en ese momento, sintió que cada golpe que había dado contra aquel candado oxidado había sido por esto, por ver a su familia segura, cómoda, en paz, por darles un futuro que nunca había podido ofrecerles antes. El siguiente paso fue reemplazar su viejo bote. Fue una decisión más difícil de lo que imaginaba, porque ese bote, con todas sus grietas, con su motor fatigado y su pintura desgastada, lo había acompañado en incontables jornadas, en temporadas buenas y malas, en momentos de esperanza y frustración. Sin embargo, sabía que continuar pescando en él era un riesgo. Y ahora, por primera vez, podía permitirse algo mejor. Visitó un astillero cercano y recorrió varias embarcaciones antes de decidirse por una. Era un bote moderno, robusto, con un motor silencioso pero poderoso, con suficiente espacio para trabajar sin sentirse atrapado y con instrumentos que permitirían navegar con mayor seguridad. Cuando lo vio, supo que era el indicado. No porque fuera lujoso, sino porque representaba un nuevo capítulo, un símbolo de que ya no tenía que temerle al mar cada vez que salía a pescar. El día en que le entregaron el bote, Liam pasó la mano por la madera impecable, recorriendo cada detalle como si estuviera aprendiendo un nuevo lenguaje. Sentía respeto, casi timidez, ante tanta perfección. Era extraño pasar de luchar contra el deterioro a manejar algo tan confiable, tan estable. Y sin embargo, también sintió una emoción profunda. La sensación de que, por primera vez en su vida, estaba empezando desde un punto que no era desventaja. Con el nuevo bote llegaron nuevas oportunidades. Podía permitirse contratar a otros pescadores, hombres de la aldea que, como él, habían pasado años sobreviviendo con lo mínimo. Les ofreció trabajo sin dudarlo, sabiendo que, al ayudarles a ellos, también estaba ayudando a sus familias y, en consecuencia, a toda la comunidad. Fue entonces cuando notó un cambio en la aldea, no uno brusco ni inmediato, sino un cambio invisible que se sentía en el aire. Las tiendas locales comenzaron a vender más. Las familias podían permitirse arreglar pequeños desperfectos en sus casas. Había más risas en las calles, más conversaciones optimistas, más vida en los rincones donde antes solo había preocupación silenciosa. Liam se convirtió en un punto de apoyo, aunque él nunca lo buscó. Algunos le agradecían directamente, otros lo miraban con una mezcla de admiración y sorpresa. Pero él seguía siendo el mismo hombre que cada mañana miraba el horizonte para decidir si el mar sería generoso o no. La diferencia estaba en que ahora el mar ya no definía completamente su destino. Podía planificar, pensar a largo plazo, organizarse sin temer que una mala pesca lo llevara a la ruina. Con el paso de los meses, la aldea empezó a transformarse, no en algo lujoso o exagerado, sino en un lugar donde la esperanza parecía haber regresado después de años de ausencia. Y Liam, sin pretenderlo, era parte fundamental de ese renacimiento. Pero en su interior conservaba la humildad de siempre. Cada vez que alguien lo felicitaba o lo llamaba afortunado, él recordaba las horas en las que golpeó aquel candado sin saber qué encontraría. Recordaba sus manos sudorosas, el dolor en los brazos, el miedo y la duda. La fortuna no había llegado como un regalo fácil, sino como una oportunidad que él había decidido enfrentar con honestidad. Aún así, había algo que no dejaba de perseguirlo: la memoria del islote, del contenedor oxidado y de las cajas alineadas en un silencio casi sagrado. Por eso, de vez en cuando el mar estaba tranquilo y la pesca había terminado, Liam tomaba su nuevo bote y se dirigía hacia aquel lugar solitario. No lo hacía por nostalgia ni por temor a que algo pudiera cambiar, sino por una necesidad profunda de recordar. A veces atracaba brevemente en la playa,
caminando entre las huellas de arena que él mismo había dejado meses atrás. Otras veces simplemente se quedaba en el bote, observando desde la distancia la figura silenciosa del islote. Sentía gratitud, una gratitud que no sabía expresar con palabras. Era como si aquel pedazo de tierra aislado lo hubiera elegido a él para revelarle un secreto escondido durante años. Y aunque el contenedor ya no tuviera nada dentro, la sombra de su presencia permanecía allí, junto al viento y el mar, como una cicatriz luminosa en la memoria del mundo. Para Liam era un recordatorio constante de que la vida podía cambiar en un instante, pero que era el carácter de una persona lo que determinaba el rumbo después de ese cambio. Mientras observaba el mar desde su bote, recordaba el olor dulce que lo invadió por primera vez al abrir la caja de vainilla. Ese aroma quedó grabado en su mente como el símbolo del inicio de todo. Un olor suave, cálido, envolvente, que contrastaba profundamente con la dureza del metal oxidado y la aspereza de la vida que llevaba entonces. A veces le parecía que cada decisión que tomó después de ese día estaba impregnada de ese mismo aroma, como si la vainilla hubiera marcado en él un sello invisible que guiaba sus pasos. Con el tiempo, Liam comprendió que su historia no era solo la de un pescador que encontró un cargamento perdido. Era la historia de alguien que se había levantado una y otra vez en medio de la adversidad, que había escogido la honestidad cuando la tentación lo invitaba a la codicia, que había invertido su fortuna en los demás tanto como en sí mismo. Era, en esencia, la historia de una vida moldeada por el esfuerzo, pero transformada por la oportunidad. Y aunque el futuro seguía siendo incierto, como siempre lo es para quienes viven cerca del mar, Liam ya no temía a lo desconocido. Había aprendido que algunas puertas tardan años en abrirse, pero cuando finalmente se abren, revelan caminos que nunca se habrían imaginado. En las noches tranquilas, cuando el viento soplaba suavemente sobre el agua iluminada por la luna, Liam solía pensar en la manera en que todo había comenzado, con un brillo lejano en la playa de un islote que siempre había ignorado. Y entonces sonreía, porque entendía que a veces la vida es así, caprichosa y sorprendente, capaz de cambiar de dirección con la más pequeña señal. Pero estaba agradecido, no solo por la fortuna adquirida, sino por la oportunidad de ver a su aldea prosperar, de ofrecer un futuro a sus hijos, de caminar sin el peso constante de la incertidumbre. Y en ese agradecimiento encontraba una paz que jamás había conocido. Así, cada vez que inspiraba profundamente y el recuerdo del aroma de la vainilla volvía a su mente, Liam sentía que ese era el verdadero símbolo de su nueva vida. El olor de un comienzo inesperado, dulce y suave, que había transformado no solo su destino, sino también el de todos aquellos que lo rodeaban. Y entonces, mirando hacia el horizonte, entendía que, incluso en el rincón más humilde del mundo, un hombre sencillo podía abrir las puertas que el destino había mantenido cerradas por años, y que detrás de ellas, a veces, se escondían las semillas de un futuro mejor. Si esta historia te ha impresionado, no te pierdas las siguientes. Haz clic en suscribirse para no perderte ningún secreto nuevo. Mira otros vídeos en el canal. Allí encontrarás aún más hallazgos, secretos e historias increíbles. Y no olvides compartir este video con tus amigos, que ellos también conozcan la verdad que ocultaba el mar.